Comienza Dies Domini, el Día del Señor, con el Padre Juan Ignacio Merino. Muy buenos días, queridos amigos de Radio María. Dies Domini, el Día del Señor, el día del descanso, el día en el que vivimos de la gracia de nuestro Señor Jesucristo muerto y resucitado, el domingo. Hoy, 12 de julio de 2026, la Iglesia celebra el 15º domingo del tiempo ordinario y durante los próximos 55 minutos aquí en Radio María vamos a profundizar sobre el sentido del Día del Señor. Desde las 8 de la mañana hasta casi las 9, una hora menos, si nos escucháis desde Canarias, vamos a profundizar sobre el sentido del Día del Señor, como os decía, pero si no podéis escuchar este programa a la hora que se emite, podéis escucharlo una vez emitido a través de los podcasts en radiomaria.es y si no a través de las plataformas Apple Podcast o Spotify. Recordaros que podéis escribirnos a nuestro programa con el correo electrónico directo del programa diesdomini@radiomaria.es. Y como siempre comenzamos con la oración colecta de este domingo 15 del tiempo ordinario que dice así: Oh Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al camino, concede a todos los que se profesan cristianos rechazar lo que es contrario a este nombre y cumplir cuanto en él se significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En esta mañana de domingo nos dirigimos a Dios uno y trino, pero sobre todo nos enfocamos en esta oración hacia Dios Padre. Él nos ha dado la luz de la verdad, manifestada en el rostro de su Hijo Jesucristo, y que es confirmada en nosotros a través del Espíritu Santo. Esta luz que nos hace salir de las tinieblas del error, del pecado, de la muerte, y nos hace vivir como hijos de la luz, como hijos de Dios. Por eso que en este día podamos pedirle a Dios Padre que nos conceda vivir como cristianos, de tal manera que renunciemos, como dice la oración, lo que es contrario a este nombre y cumplir cuanto en él sí significa. Que este día dedicado a Dios, dedicado a la comunión con Dios y con los hermanos, podamos abandonarnos totalmente en los brazos del Padre. Adelantamos ya los temas y secciones que trataremos en el programa de hoy con el sumario de Dies Domini, 12 de julio de 2026. El sumario de Dies Domini. En primer lugar, nos acompañará como siempre el Padre Julio Rodrigo con su anécdota edificante para vivir el Día del Señor.
A continuación, el Padre Jesús Colado nos trae su sección sobre liturgia, la liturgia del domingo. Después comentaremos las lecturas de este domingo 15 del tiempo ordinario. El Evangelio es la parábola del sembrador. Parábola que nos ayudará a vivir el día del Señor. Todo esto lo acompañaremos con buena música. En la segunda parte de nuestro programa hablaremos del descanso. En este tiempo estival, muchos buscan momento para el verdadero descanso. Pues a la luz de la carta apostólica de cabecera de nuestro programa Dies Domini de San Juan Pablo II, hablaremos del domingo como el día del descanso y el sentido del descanso en el Señor. Y en los últimos minutos de nuestro programa hablaremos de la fiesta que celebraremos esta semana, la Virgen del Carmen, y hablaremos del apostolado del mar. ¿Cuántas veces vemos en nuestras parroquias matrimonios mayores que van juntos a la Eucaristía, que rezan el rosario, que salen de la iglesia? ¿Qué ternura más grande tantas veces despierta en nosotros? Pues vemos cómo el amor entre el varón y la mujer es posible hasta los últimos días. Pues bien, sobre este tema nos va a hablar hoy el Padre Julio Rodrigo en su anécdota, en su sección Desde mi parroquia. Le escuchamos. El domingo desde mi parroquia, una sección realizada por el Padre Julio Rodrigo. Muy buenos días y muy buen domingo a todos los oyentes de Radio María, los que en esta mañana temprano están escuchando este programa del Día del Señor, Dies Domini. Miren, estos días he estado en contacto con matrimonios mayores que la verdad es que me han emocionado. El primero de ellos ha sido con motivo del fallecimiento de ella. La he acompañado en estos últimos momentos de su vida y he recordado a su marido, que hace unos años falleció, yo mismo enterré, junto con su hijo y con su nuera. Dije en un momento, digo, mira, tu padre, tu suegro, era un hombre de buen corazón. Y la nuera, que esto tiene más valor, me dijo, no, padre, era un santo, y lo reforzó, auténticamente un santo. Yo fui testigo, todos, aquí en esta ciudad, fuimos testigos de cómo se quería este matrimonio. Por la calle iban siempre cogidos de la mano, como si fuesen dos novios jovencitos. No tenían ningún pudor en expresar públicamente su amor mutuo. Es más, me dijo en una ocasión ella, siempre cuando volvía a casa después del trabajo me traía una flor. Precioso gesto de amor hacia su mujer. El segundo caso ha sido con motivo de una llamada para llevar la comunión a una señora que no sale en absoluto de su casa y quiere que se la llevemos regularmente. No sabía que se había agravado tanto. Les conozco, pero no sabía que la enfermedad había avanzado de esta manera. Ahora mismo está postrada en una cama, casi sin poder hacer movimientos, consecuencia de una enfermedad rara que padece. Ha estado muchos años además en silla de ruedas. No está el mayor, 62 años, pero su calvario es largo y ha venido temprano. Y al estar con ella, cuando fui a su casa y estar junto a su marido también, la verdad es que les tengo que decir que me ha impresionado la serenidad de ambos. Ella vive con paz su enfermedad y él vive con mucha tranquilidad su plena dedicación absoluta a ella. Vive como consagrado totalmente a ella. Padre, me decía, a ella me debo, es a quien me debo.
Solo tengo a mi mujer. Ellos no tienen hijos y él vive, como les digo, con total dedicación a su mujer. Y el tercer caso que les quería comentar es el de un señor que he visto paseando por Boadilla. Normalmente le veo en la residencia donde voy a decir misa. Ahí está ingresada su mujer con otra enfermedad rara que la tiene postrada en una silla de ruedas, que parece más una camilla con ruedas que una silla al uso. Me ha comentado al verlo que en esa mañana no había ido a la residencia porque han llevado a su mujer al hospital a unas pruebas y la ha acompañado una de sus hijas. Pero al estar hablando con él y después despedirnos, he recordado cómo él se dedica plenamente a su mujer, porque me gusta verle allí en la residencia, paseando a su mujer en la silla de ruedas. La pasea por el interior, la pasea por los alrededores, por los jardines, la pasea también fuera, le prepara algún alimento. Ella no puede comer porque no tiene apenas movilidad y no puede llevarse el alimento por sí misma a la boca. Y él siempre le prepara algo, supongo de lo que le gusta, para dárselo. También le veo en la capilla, cada vez que celebramos misa, allí están. Y ella no habla, no puede hablar por esta enfermedad, pero siempre se la nota feliz junto a su marido. Les puedo decir que estos ejemplos me emocionan y me fortalecen el convencimiento que es posible el amor para siempre, que es posible vivir el uno para el otro en la salud y en la enfermedad, en las alegrías y en las penas, como decimos en el ritual del matrimonio, que es posible vivir así como Jesús nos ha enseñado. Desde luego estos matrimonios son modelos. Yo se los presento hoy porque, no sé, que como les digo, me emociona verlos. Y estoy convencido que confiando y apoyándose en el Señor y entregándose los esposos mutuamente, es posible, lo vuelvo a repetir, vivir unidos para siempre. Nada más. Que les deseo de nuevo un feliz domingo y nos volvemos a escuchar la semana que viene. El domingo desde mi parroquia, una sección realizada por el padre Julio Rodrigo. Después de escuchar la anécdota que nos trae, como siempre, el padre Julio Rodrigo, vamos a pasar ahora a nuestra sección sobre liturgia que nos trae el padre Jesús Colado. Hoy nos va a hablar de un momento muy importante dentro de la Eucaristía y dentro de la Eucaristía dominical, y es el recuerdo especial del obispo y el papa, pues necesitamos siempre estar unidos a Pedro, unidos a la cabeza. Escuchemos de qué manera nos explica la importancia de este momento dentro de la plegaria eucarística. La liturgia del domingo, con el padre Jesús Colado. Muy buenos días a todos los oyentes de Dies Nomi. Es un gusto saludarles como siempre y vamos a ver hoy cómo en cada celebración de la misa, justo en el corazón de la plegaria eucarística o anáfora, hay un momento donde el sacerdote interrumpe las alabanzas, o depende de la plegaria eucarística, se hace al principio, para pronunciar unos nombres propios muy concretos, el del Papa actual y el del obispo de la diócesis donde se está celebrando esa misa. Este gesto no es una cortesía protocolaria ni un mero recordatorio administrativo. Se trata de un requisito litúrgico y canónico esencial que define la validez y la identidad de la comunidad que celebra Eucaristía. En la teología litúrgica, tanto de Oriente como de Occidente, ninguna comunidad celebra la misa de forma aislada o independiente.
La Eucaristía es, por definición, el sacrificio de toda la Iglesia, como diría San Agustín, del Christus totus caput et membra, del Cristo total, cabeza y miembros. Mencionar al Papa como obispo de Roma y cabeza del colegio episcopal y al obispo local es el signo visible de que en esa parroquia concreta se está en plena comunión con la Iglesia universal. La forma de realizar esta mención ciertamente varía formalmente según la tradición litúrgica. En el rito romano, pues la mención se realiza en las oraciones de intercesión. En la plegaria eucarística primera, en el canon romano, pues se dice: te ofrecemos este sacrificio en primer lugar por el Papa, etc. En la plegaria eucarística segunda, por ejemplo, se dice: acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa, en este caso León, con nuestro obispo, el obispo de esa diócesis, y todos los pastores que cuidan tu pueblo, etc. Si la sede episcopal está vacante, o cuando, por ejemplo, se está esperando la elección del nuevo Papa, se omiten estos nombres. En el caso de que haya sede vacante, pues no se, me refiero en la sede romana, pues no se hace el recuerdo del Papa, y en caso de que se esté en sede vacante en esa diócesis, pues se salta, después del nombre del Papa, se salta y se omiten esos nombres. En los ritos orientales, por ejemplo en el rito bizantino, la mención es doble y además se hace de manera muy solemne, porque se realiza en lo que se llaman los dípticos, donde estaban las listas de vivos y de difuntos. En la Divina Liturgia de San Juan Crisóstomo, por ejemplo, el sacerdote exclama en voz alta: en primer lugar, acuérdate, Señor, de nuestro Santo Padre, en este caso León, Papa de Roma. Hablamos, por supuesto, de las iglesias orientales en comunión con Roma, es decir, de los católicos orientales bizantinos, y de nuestro obispo y el nombre del obispo. A lo que el coro y todo el pueblo responde: y de todos, es decir, expresando de una manera muy fuerte que la oración por la jerarquía engloba a toda la comunidad. El origen de esta praxis viene de los primeros siglos del cristianismo, porque en la iglesia de la antigüedad se usaban unos dípticos, unas tablillas de madera o marfil unidas por una bisagra, que contenían dos listas escritas a mano. En un lado, los nombres de los fieles vivos por los que se ofrecía la misa, encabezados por el Papa y los obispos de las iglesias hermanas, y en el otro, los nombres de los santos y difuntos de la comunidad. El diácono leía estas listas en voz alta antes o durante la gran oración de la tarde. Aparecer en el díptico significaba estar en la lista, entre comillas, oficial de aquellos que compartían la misma fe, la misma ortodoxia. Pero más allá de un significado jurídico de comunión, la inclusión de estos nombres tiene una finalidad de intercesión comunitaria. La Iglesia pide de forma pública por la salud, la fidelidad y la sabiduría de quienes tienen la tarea de gobernar y mantener la unidad de la comunidad. Es la aplicación litúrgica de lo que ya aparecía en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando la comunidad oraba insistentemente a Dios por Pedro mientras éste estaba en la cárcel. Por eso, cuando vuelva usted a estar hoy en misa o uno de estos días, en misa, cuando escuche los nombres del Papa y de su propio obispo, en el momento de la consagración, no lo vea como una fórmula automática. Es el momento exacto en que su parroquia o su comunidad concreta se conecta tanto con Roma como con el resto de las diócesis del mundo, recordando que la mesa del altar local es la misma mesa en la que se celebra y en la que celebra la Iglesia entera. Pues que tengan todos un muy, muy buen domingo. La liturgia del domingo, con el Padre Jesús Colado. Y pasamos ya a comentar las lecturas que nos regala la Iglesia para este domingo 15 del tiempo ordinario. Estamos escuchando al evangelista San Mateo. Pasamos hoy al capítulo 13. Vamos a escuchar la parábola del sembrador. Bien, pues para adentrarnos en las lecturas de este día, quiero que escuchemos esta canción compuesta y cantada por el grupo Balibán de la familia Holguín, que es verdad, está dirigida sobre todo a los más pequeños, pero creo que nos puede ayudar para entrar en contexto en la parábola del sembrador y así podemos desarrollar profundamente el contenido y el significado de las lecturas de este domingo. Salió muy temprano un sembrador
tirando semillas en derredor. Estaba la tierra sedienta de amor y el surco esperando el precioso don. Qué ilusión, qué ilusión, qué ilusión que tenía el sembrador. Él quería ver crecer la flor y después ver el fruto madurando al sol. Pero el grano que cayó a la orilla del camino tuvo muy triste destino. Un gorrión se lo comió. Otras semillas fueron a dar a las duras piedras de un pedregal. Allí a la sombra pudieron brotar y estas sí parecía que podían triunfar. Qué ilusión, qué ilusión, qué ilusión que tenía el sembrador. Él quería ver crecer la flor y después ver el fruto madurando al sol. Pero cuando el sol salió, esas plantas se secaron, sin raíz no soportaron el calor de la aflicción. Mas aún quedan granos en un lugar donde hay abrojos sin arrancar. Allí las semillas pudieron brotar y esta vez parece que fruto dará. Qué ilusión, qué ilusión, qué ilusión que tenía el sembrador. Él quería ver crecer la flor y después ver el fruto madurando al sol. Pero a poco de brotar, estas plantas se murieron. Los abrojos las cubrieron con su manto vegetal. Cuando ya parecía que no había más semillas dispuestas a germinar, unas hojas verdes se vieron brotar en la tierra más fértil de aquel lugar. Qué ilusión, qué ilusión, qué ilusión que tenía el sembrador. Él quería ver crecer la flor y después ver el fruto madurando al sol. Con profunda raíz estas plantas germinaron y con su verdor pintaron aquel suelo cual tapiz. Como premio de color a esa tierra generosa surgen flores tan hermosas que deslumbra su esplendor. Y esta bella historia no acaba aquí, lo mejor todavía lo tienes que oír, pues salieron frutos por cientos o mil y aquel sembrador cosechó muy feliz. Bien, pues después de escuchar esta preciosa canción de Balibán sobre la parábola del sembrador, vamos a profundizar sobre las lecturas de este domingo. El Evangelio es la parábola del sembrador y la explicación que hace Jesús. En primer lugar, narra el evangelista Mateo la parábola, que dice pues a sus discípulos y a tantos que le escuchan. Después de narrar la parábola, los discípulos le preguntan que por qué habla en parábolas y por qué habla a la gente en parábolas, ¿no? Y Jesús les responde que a la gente les habla en parábolas, pero que a ellos, a los que Él ha elegido, a los que quieren seguirle de verdad, les habla en verdad, valga la redundancia, les habla revelándole los misterios del reino, los secretos del reino de los cielos. A nosotros, queridos amigos de Radio María, bautizados, llamados por Dios, se nos ha dado este don de poder comprender o entrar en los misterios del reino. Parábolas hay muchísimas. De hecho, Jesús no es novedoso en utilizar parábolas. Muchísimos maestros en Israel utilizaban las parábolas. Es una manera dialéctica, una manera de oratoria para poder captar, ¿no?, la atención y para poder hacer comprender a los discípulos lo que uno quiere transmitir. Y lo vemos en tantísimos pasajes de la Escritura. De hecho, la Iglesia hoy nos pone como primera lectura un pasaje del capítulo 55 del profeta Isaías, donde aparece pues también una parábola. La palabra de Dios es semejante al agua que cae en la tierra y da fruto. Hace un proceso. Cae el agua y hace que esta agua no vuelva vacía, dice, sino que da un fruto y esta agua vuelve otra vez, ¿verdad?, a su ciclo. Esta semejanza con la naturaleza nos hace ver que quizás es como algo instantáneo, pero Jesús profundiza todavía más, ¿no? Es verdad que la palabra de Dios es creadora, lo vemos también en el Génesis, ¿no?, como Dios da su palabra y su palabra crea, ¿no? Dice, hágase la luz y se hace. Pero ciertamente Dios ha creado al hombre para
ser acogedor, ser receptáculo de la palabra, pero para esto necesita que esta tierra sea buena. De hecho, en el pasaje de Isaías, pues se muestra que es una tierra pues fértil, ¿no? Que no hay ningún problema, sino que simplemente la tierra que es fértil, ocurre en muchos lugares de España, ¿no? Donde la tierra es fértil y simplemente nace una planta, los cultivos. Pero en tantos lugares donde hay lugares secos, yermos, llenos de piedras, pues no ocurre esto, ¿no? Entonces el profeta Isaías nos muestra cómo parece como fácil, sencillo, pero Jesús profundiza todavía más. Hay que preparar esta tierra. Para que la tierra de fruto tiene que ser buena. No en el sentido solamente moral, ¿no? Que siempre nos quedamos como en el sentido moral, sino que tiene que estar dispuesta para que pueda acoger la semilla, pueda acoger el agua. Y en esto es en lo que profundiza el Señor Jesús, cuando después de decir que al mundo habla en parábolas, pues tienen cerrado el oído, mas sus discípulos ha ido abriéndoles el oído. Esta es la imagen del catecúmeno, el que ha sido preparado, el que su oído va siendo abierto. Catecúmeno significa, viene del verbo catequeo, que significa el que escucha, el que tiene el oído abierto. Pues bien, ellos que tienen el oído abierto se disponen a escuchar la explicación que hace Jesús de esta parábola. Es una exégesis, ¿no? Es una explicación maravillosa, es una homilía perfecta que nos hace Jesús y es en lo que me quiero detener hoy. Nos dice Jesús, les dice Jesús a sus discípulos y nos lo dice a nosotros, los significados de los diferentes momentos en los que la semilla cae. En un momento dice que el sembrador siembra y cae al borde del camino. Y al caer en el borde del camino, pues como escuchábamos también en la canción, ¿no? Pues llega un gorrión y se la come. ¿Y a qué se refiere esto Jesús? Pues dice que esto significa lo que es sembrado al borde del camino, pues que uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Tantas veces quizás nosotros hemos escuchado así la palabra de Dios, como algo que no es importante, sino accesorio. Pues no la entendemos, pues no la comprendemos, no la guardamos, no buscamos la manera de entrar en diálogo con Dios para conocerla, o no queremos entrar en la profundidad de nuestra vida para coger esta palabra que puede transformar nuestra existencia y pues sencillamente al ser como un accesorio pues está al borde del camino y el maligno viene y la roba. El maligno tantas veces pues en figura de situaciones que tentándonos pues nos hace ver que no es necesaria esta palabra para nuestra vida y por lo tanto esta semilla no da fruto. Por otro lado, tenemos lo sembrado en terreno pedregoso. Y dice Jesús que esto significa el que escucha la palabra y la acepta enseguida con alegría, pero llegan las dificultades o las persecuciones por la palabra y enseguida sucumbe. No tiene raíces. En un terreno pedregoso lleno de piedras no hay tierra donde pueda esta semilla implantarse. Esto ocurre tantas veces en nosotros cuando, bueno, pues la cogemos con alegría después de un retiro, después de una convivencia, unos ejercicios o de una Eucaristía o de una buena confesión incluso. Pero experimentamos que no hay raíces donde no puede implantarse esta semilla porque no tiene dónde echar raíz. Por eso este trabajo necesario de que haya tierra, ¿no? De que esta tierra, pues haya lugar para la tierra, ¿no? Haya lugar donde pueda aposentarse esta semilla y, digamos, de forma natural o sobrenatural, pero digamos en la lógica de Dios, pues pueda dar fruto, ¿no? El fruto que Dios quiera. Por eso necesitamos la oración, necesitamos los sacramentos, necesitamos el discernimiento de la Iglesia. Necesitamos seguir el camino del Señor Jesús para que esta tierra pueda estar preparada para poder quitar todas estas piedras, ¿no? O más bien, pues buscar donde hay tierra, ¿no? Donde se pueda aposentar. Y esto nos ayuda porque tantas veces queremos abarcar todo, ¿no? De la palabra de Dios. Y quizás debemos tomar, ¿no? Poquito a poco, ¿no? De la palabra e ir haciéndola nuestra a través del silencio, a través de la oración. Es una imagen también de que necesitamos espacio, ¿no? Necesitamos tiempo, necesitamos el lugar donde se implante
la palabra de Dios y pueda llevar a cabo su obra. En tercer lugar, nos hablan de la semilla que cae en una zona llena de abrojos, es decir, donde crece la planta, pero alrededor pues hay abrojos. Y dice que lo sembrado entre abrojos significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y se queda estéril. También nosotros podemos acoger la palabra, ¿no?, de una manera gratuita, de una manera, ¿no?, pues con toda nuestra voluntad y nuestra libertad, pero tantas veces experimentamos que las contrariedades de la vida, las tentaciones, la atracción del mundo apagan, ¿no?, esta semilla, o más bien el crecimiento de esta semilla. Muchas veces podemos experimentar esto pues en momentos de tribulación, en momentos de dificultad, en momentos, ¿no?, donde estamos confiados en que va a surgir esta semilla y que Dios va a llevar a cabo, ¿no?, el crecimiento de esta palabra, pero también es necesaria la oración, es necesario el acudir a los sacramentos, es necesario constantemente, ¿no?, mirarse. Pues el Señor está dispuesto a que, y quiere, ¿no?, desea, ¿no? Esta canción de Balibán decía, ¿no?, qué ilusión tiene este sembrador porque dé fruto. Esta es la ilusión que tiene Dios, ¿no?, con nosotros de que demos fruto, frutos de vida eterna, pero pues tantas veces se apaga, ¿no?, con las tentaciones del mundo, ¿no?, con la atracción de las cosas de la tierra. Y en cambio aparece la última tierra, la buena tierra. Esta tierra que pues que da fruto. Da fruto. Es una tierra que ha sido preparada, es una tierra que ha sido alimentada pues de los minerales de, de toda la materia orgánica, ¿no? Hay pasajes preciosos donde los padres de la Iglesia hablan, ¿no?, de que es necesario este abono, ¿no?, que reciben de los desperdicios, ¿no?, de los demás animales y de las demás plantas y cultivos que hacen que la tierra se llene, ¿no?, de minerales, de materia orgánica para poder dar vida. Pues es un poco también, ¿no?, una parábola, ¿no?, de nuestra vida. Necesitamos, ¿no?, como acontecimientos también de dificultad, que parecen que no son importantes, pero que ayudan a la tierra, ¿no?, de nuestro corazón a coger la palabra, porque luego nutren el crecimiento del cultivo, ¿no?, de esta semilla que la Iglesia implanta en nuestras vidas. Es la Iglesia la que hoy hace de sembrador para nosotros. Nos da una palabra potente. El que tenga oídos que oiga. El que quiera coger esta tierra, el que quiera coger esta semilla en tierra buena. Pues no somos buenos, ¿no?, en este sentido moral, ¿no?, solamente, no es en el sentido moral ser buenecitos, ¿no?, sino más bien dejarnos hacer, dejarnos hacer. San Ireneo, también un padre de la Iglesia de los primeros siglos, nos habla de esto, ¿no?, de ser esta tierra fértil que es manejable. Y pone la imagen de la Virgen María. Por otro lado, la segunda lectura nos hablará también de que las dificultades del mundo no nos quiten, ¿no?, la alegría de la salvación. Dice, pues la creación está expectante, está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Hasta la creación, ¿no?, con tantos sufrimientos que vemos a nuestro alrededor, incluso naturales, ¿no?, que están diciendo que es necesaria la manifestación de los que creemos en Dios. Que hoy nosotros podamos ser como María, que acogió esta palabra sin reservas y fue preparada también para acoger al Verbo de Dios, la palabra de Dios hecha carne en su vientre, Jesús. Por eso, escuchamos ahora esta canción de la fe de María, de Son Byford. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no, o ignorado, o dilatado el anuncio de tu ángel de amor? En cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en acto perfecto y de fe, y hoy
dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Traspasaron con una espada su corazón y su alma lloró el dolor de tus heridas. A los pies del madero se quedó y hoy ella es nuestra reina y Señor, y tú nos incorporas a tu eterna familia de amor, y yo en tu amor quiero permanecer, postrado a tus pies. Es lo único que un día llevaré. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida, oh mi vida. Están escuchando Dies Domini, el Día del Señor, un programa dirigido por el Padre Juan Ignacio Merino. Hoy es domingo, no hay compromiso con el reloj, porque hoy es domingo, no hay nada mejor. Queridos amigos de Radio María, hoy es domingo, hoy es el Día del Señor, hoy es el día del descanso. Con el reloj, porque hoy es domingo, no hay nada mejor. Y en la segunda parte de nuestro programa vamos a hablar justamente del descanso, del Día del Señor como Día del Descanso. El Santo Padre está descansando en Castel Gandolfo hasta el día 27 de julio. Y es una imagen de que es necesario el descanso para todos, para todos. Por eso es verdad, quizás muchos de los que nos escucháis no tenéis un tiempo concreto de descanso, pues por mucho trabajo, por enfermedad, por diversas circunstancias. Pero por lo menos hoy, el Día del Señor, entremos en el descanso. Entremos en el verdadero descanso. Para esto vamos a profundizar pues en un matiz que nos da San Juan Pablo II en la Carta Apostólica Dies Domini, que da título a nuestro programa del año 98 y que en muchas ocasiones recurrimos a ella para profundizar en el sentido del Día del Señor.
Vamos a centrarnos en uno de los primeros números, en el capítulo 1, donde San Juan Pablo II titula con el epígrafe «Bendijo Dios el día séptimo y lo santificó». Es verdad que está hablando de el sentido del día del Señor, el sentido del día del descanso en cuanto al día último de la creación, el día que Dios constituyó para descansar y vio que todo era bueno, haciendo una exégesis del paso del Shabbat para los judíos al domingo. Pero nos está refiriendo sobre todo al tercer mandamiento. Dios ha puesto como mandamiento el descanso, santificarás las fiestas. Se refiere a que Dios ha puesto un día para el descanso, o sea que hay un precepto de la primera alianza que prepara el domingo, de la nueva y eterna alianza, dice así San Juan Pablo II, dice, se basa pues en la profundidad del designio de Dios. O sea, hay un designio de Dios para que nosotros descansemos también. O sea, que entremos en el descanso. ¿Y qué significa descansar? Al final de esta carta apostólica, como hemos comentado en otras ocasiones, se nos habla de una manera práctica, ¿no? Que el día del Señor, el domingo, es un día para no trabajar, para dedicarlo a la familia, para dedicarlo a obras de caridad, para dedicarlo a cambiar de rutina, para entrar en contacto con la naturaleza, para dedicarlo efectivamente a la Eucaristía y a la alabanza y a la gloria a Dios, pero también a través de nuestra materia, o sea, es decir, que nuestro cuerpo descanse, nuestra mente, nuestro espíritu, y donde descansa es en Dios. Por tanto, dice San Juan Pablo II, si Él santifica el séptimo día con una bendición especial y lo hace su día por excelencia, esto se ha de entender precisamente en la dinámica profunda del diálogo de alianza, es más, del diálogo esponsal. O sea, que Dios se manifiesta como Padre, pero se manifiesta también como esposo en toda la revelación y quiere para su esposa pues que descanse, que esté bien. Por eso dedica un día para que podamos experimentar su amor, experimentar, ¿no? Y tomar fuerzas y ver lo que ha creado para nosotros. Que contemplemos no solamente la creación que ha hecho para nosotros, sino que ha hecho una nueva creación en su Hijo Jesucristo, dándonos la vida, dándonos una vida nueva. Dice San Juan Pablo II en el número 15 de esta carta apostólica, dice, en realidad toda la vida del hombre y todo su tiempo deben ser vividos como alabanza y agradecimiento al Creador. Pero la relación del hombre con Dios necesita también momentos de oración explícita en los que dicha relación se convierte en diálogo intenso, que implica todas las dimensiones de la persona. O sea, momentos de oración explícita. Es decir, el domingo hemos de dedicarlo especialmente también a la oración. Y la oración conlleva también el estar tranquilos, el hacer silencio, el abandonar un poco, ¿no?, la rutina del día a día, del trabajo, de las cuentas, de los follones, ¿no?, de las contrariedades del día a día, sin evadirnos, ¿no?, sin huir de la realidad que tenemos, ¿no? Porque quizás un padre de familia dice, pues ojalá pudiera yo no salir de esta situación que tengo con los niños pequeños, no, cada uno con lo que Dios le ha dado, pero sí buscando, pues dentro de lo que cada uno vive, pues ese momento de descanso, ¿no? Estamos en un tiempo también el verano en España es un momento para el descanso, ¿no? Es necesario buscar unos días. Yo siempre que también personas, ¿no?, que trabajan mucho, que tienen situaciones muy precarias de trabajo, de economía, siempre les recomiendo, busca aunque sea unos días, un fin de semana, 3-4 días, que puedas descansar verdaderamente, que puedas cambiar de rutina, que puedas, ¿no?, decirle también a tu ser que Dios te bendice, que Dios te ayuda, porque Dios quiere también eso para nosotros. Bien, continúa San Juan Pablo II diciendo, el día del Señor es por excelencia el día de esta relación en la que el hombre eleva a Dios su canto, haciéndose voz de toda la creación. Esto nos lo decía hoy también la segunda lectura, ¿no? Nos hacemos canto de toda la creación que gime, que está expectante, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Precisamente por esto es también el día del descanso, nos dice el Papa. La interrupción del ritmo, a menudo avasallador de las ocupaciones, expresa, con el lenguaje plástico de la novedad y del desapego, el reconocimiento de la dependencia propia y del cosmos respecto a Dios. El día del Señor no es solamente el día para hacer un plan maravilloso y gastar dinero y hacer no sé cuántas cosas, sino más bien justamente de experimentar la novedad de un cambio de rutina donde vemos que nos viene todo de Dios, que
todo lo recibimos de Él y por lo tanto también un desapego de nuestra vida cotidiana o de las cosas en las que centramos, ¿no?, nuestra cabeza, nuestro ser, nuestro trabajo, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma, ¿no? Es decir, un desapego de las cosas como así futiles, ¿no?, materiales que se desvanecen y centrarnos pues en que estamos llamados, ¿no?, a este verdadero descanso que nos hace coger también fuerzas, ¿no? Desde una visión antropológica, psicológica, pues lo vemos, como se nos dice esto, ¿no?, que es necesario el descanso, pues somos limitados. Y Dios conoce este límite del hombre también, ¿no? O sea, si Dios, que es Dios, ha querido dedicar un día al descanso, nosotros, que somos criaturas y que se nos da todo, aunque a través también de nuestro trabajo y nuestro esfuerzo, necesitamos, más que Dios, este verdadero descanso. El Día del Señor recalca continuamente este principio: todo es de Dios. O sea, este desapego y esta novedad nos hace reconocer, ¿no?, vivir de este reconocimiento de la dependencia propia y del cosmos respecto a Dios. Y este tiempo de descanso, el tiempo en el verano en el que buscamos días para descansar, ir a la naturaleza, a la playa, al mar, a la montaña, bueno, lo que cada uno pueda, ¿no?, nos hace patente pues para lo que hemos sido creados. Que no hemos sido creados solamente para el trabajo, para estudiar, para sufrir, sino que hemos sido creados también para el descanso, que es un anticipo de lo que viviremos un día en el cielo. El sábado recuerda que el tiempo y la historia pertenecen a Dios. Está haciéndose referencia al sábado, ¿no?, de los judíos, al Sabbat, al día de descanso, que en la nueva alianza será el domingo, es el domingo para nosotros. Pues este día, el tiempo, el día del Señor, el tiempo de descanso que tengamos, ¿no?, nos hace patente que todo pertenece a Dios y que el hombre no puede dedicarse a su obra de colaborador del Creador en el mundo sin tomar constantemente conciencia de esta verdad. Pues que nosotros también en este día tomemos conciencia de que necesitamos descansar, de que necesitamos un momento de parar y de ponernos frente a Dios, hacer silencio y escuchar su palabra y dejarnos inundar por Él y entrar en el descanso que da, pues sabernos amados por Él, perdonados por Él, reconstruidos por nuestro Señor. Y estos últimos minutos del programa de Dies Domini quiero dedicarlo pues a las gentes del mar. Pues el día 16 de julio la Iglesia celebra a la Virgen del Carmen, a Nuestra Señora, la Virgen del Monte Carmelo, que pues es patrona también de las gentes del mar, y en este día pues se celebra a las gentes del mar, con el lema este año de Madre Marinera, haz de nosotros una barca abierta a todos. La Subcomisión Episcopal para las Migraciones y la Movilidad Humana en el departamento Stella Maris, es decir, el Apostolado del Mar, es el encargado de promover esta jornada en el Día de la Virgen del Carmen. En tantos lugares de España estamos rodeados de mar, y también en nuestros archipiélagos pues vemos la importancia de los que dedican su vida a la mar. ¿De cuántos viven para que nosotros podamos comer pescado, para que se puedan transportar tantísimos utensilios, elementos básicos que necesitamos para el comercio en España de manera interna y externa? Por eso, el obispo promotor del Apostolado del Mar, el monseñor Antonio Balín, obispo de Tui y Vigo,
Proclama con especial fuerza en su mensaje de este año, para este día, que María es la esperanza para la gente del mar. Ella como esta estrella, ¿no? Esta estela del mar que nos ilumina. Cuántos marineros, cuántos mercantes, cuántos hermanos nuestros que viven pues trabajando y faenando en los océanos, en los mares, pues necesitan de este rumbo que marca el camino de Jesús, y esta es María. Por eso queremos encomendar especialmente, ¿no?, a todos aquellos también que viven tantas situaciones difíciles, ¿no?, de precariedad, como nos recuerda en su mensaje Monseñor Antonio Balín, el obispo de Tuy y Vigo, pues que nosotros los católicos podamos también ser testigos de que es necesaria una integridad, ¿no?, de estas personas que dedican su vida a la mar y que hacen un gran servicio a la sociedad. Bien, pues el próximo 16 de julio celebraremos este gran día de la Virgen del Carmen, abogada nuestra. La Virgen María, en esta advocación del Monte Carmelo, que tiene, ¿no?, tantísimos patronazgos, pero uno de ellos pues es el de las gentes del mar. Pues dediquemos hoy también nuestra oración hacia ellos, y especialmente en el Día del Carmen, pues recemos por todas las personas que se dedican, faenan y viven gracias y por la mar. Y queridos amigos de Radio María, llegamos al final de la edición del programa Dies Domini de este domingo 12 de julio de 2026, en el que celebramos el 15º domingo del tiempo ordinario. Hemos profundizado sobre el Día del Señor, sobre el descanso en la segunda parte del programa, necesario para todos nosotros. Hemos tenido la anécdota edificante del padre Julio Rodrigo, que nos ha hablado de estos matrimonios mayores que tanto nos llaman a la fe y a la comunión. También hemos tenido la sección sobre liturgia del padre Jesús Colado, que siempre nos ayuda a vivir el Día del Señor, y hemos comentado las lecturas de este domingo con la parábola del sembrador. Bien, pues reemplazándoos a toda la programación de Radio María, el que os habla, el padre Juan Ignacio Merino, os desea un feliz domingo y que podáis vivir de la gracia de Dios y que podáis descansar en este día. Recordaros que podéis escuchar este programa una vez emitido a través de los podcasts en radiomaria.es y a través de Spotify o Apple Podcast. Y si queréis escribirnos, lo podéis hacer a través de el correo electrónico directo del programa, diesdomini@radiomaria.es, diesdomini@radiomaria.es. Feliz domingo a todos y hasta dentro de 7 días. Feliz domingo. Han escuchado Dies Domini, el Día del Señor, con el padre Juan Ignacio Merino.